Y la polémica por los correos del MinSal continúa luego que se autorizara la fórmula del Ministerio Público para acceder a los correos electrónicos del Ministerio. Para profundizar en este y otros temas, vamos a tomar contacto con Juan Luis Castro a esta hora. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Buenos días, gusto de saludarle, Fresi, encantado. Igualmente. Quiero comenzar primero con estas declaraciones que entregaba ayer el ministro París respecto a la entrega de mails, pero también a responsabilizar de alguna manera a varios dirigentes, entre ellos el alcalde de Recoleta, por las manifestaciones del día domingo y la relación con un posible brote de coronavirus. Bueno, la verdad es que es bien insólito que echen a pelear al ministro de Salud por temas políticos, francamente, porque lo que debiera hacer de verdad la autoridad es simplemente remitirse a los temas importantes del mundo sanitario y no andar culpabilizando a alcaldes o manifestantes en una marcha que yo creo que es la más anunciada en toda la historia de Chile. Hace un año que sabíamos que se iba a conmemorar precisamente en esta época el aniversario del 18 de octubre. Además de eso, hizo emplazamientos muy graves al propio Ministerio Público. Yo no he visto nunca que un sujeto investigado, en este caso el Ministerio de Salud, le empiece a dar pauta de cómo hacer la investigación al persecutor y que además judicialice al extremo todo el tema de los correos y de los servidores del Ministerio de Salud, incumpliendo una orden judicial y tratando de proteger, a mi modo de ver, al presidente Piñera. Yo no entiendo otra explicación de atravesarse, de obstruir a la justicia que no sea proteger al presidente de la República y no al ministro Mañalich, respecto a todo lo que dicen esos correos en la época en que ambos, Mañalich y Piñera, dirigían completamente la pandemia en toda su fase. Ahora, cuando usted dice que lo echen a pelear, ¿cree que aquí hay un mandato con el ministro París o quizás un tema personal de ocupar, por ejemplo, estos mismos espacios para realizar este tipo de críticas a dirigentes, o en este caso particularmente a un alcalde? No, yo creo que esto ofrece un diseño de la moneda. Yo conozco a Enrique París y sé que su lenguaje no es bélico, no es antagónico, es un hombre que busca el equilibrio, que busca el consenso, y por cierto, al sorprenderme de ver cómo entró en la arena política como un gladiador, poco menos que a defender al gobierno a trocha y mocha, atacando a todo el mundo que estaba por delante, y además adjudicando responsabilidades que son francamente imposibles. Hasta los propios infectólogos han dicho que si hubiera algún rebrote en Santiago en algún minuto, el factor de la concentración no puede ser el gatillante, el detonante de un brote epidémico cuando la gente que va a un supermercado, a una feria libre, que se suelta en Santiago, a un bus, sabe que los riesgos son iguales o peores de haber ido a una determinada concentración. Entonces, si a eso le agrego, perdóneme, que haya agentes de las Fuerzas Armadas, no solo infiltrados, sino una verdadera acción, a mi juicio, conspirativa, en donde están alentando disfrazadamente acciones de violencia, como el carabinero en la Ermida, como el marino en la iglesia de los propios carabineros en la Alameda, agentes de la FACH que apedrean carabineros. Eso no es al azar, eso no es algo circunstancial, sino que obedece, a mi modo de ver, a un diseño para entorpecer y evitar una concurrencia masiva de personas al plebiscito el domingo. Este clima de violencia, yo se lo adjudico a sectores anárquicos de extrema izquierda, pero sin ideología. Y por otro lado, también, creo yo, a una acción ¿Diputado? Que por detrás y busca desde las Fuerzas Armadas generar un ambiente de polarización me parece extremadamente peligroso. ¿Y qué pasa con esta polémica también a la que ha entrado el ministro cuando dice que él va a entregar solamente en aquellos mails que está pidiendo la Fiscalía que sean atingentes? Mire, yo nunca había visto en la historia de los últimos 30 años que una autoridad, en este caso la moneda, directamente a través de un ministro, intente obstruir a tal extremo la entrega de antecedentes tratando de ponerse por sobre la justicia. Nosotros hemos visto allanamientos de intendencia, hemos visto allanamientos de cuarteles de carabineros por el Ministerio Público, hemos visto requisaciones, incautaciones en organismos privados, en el retail, en estafas de colusión enormes en nuestro país, y nunca nadie, el sujeto investigado, le daba pautas al persecutor de cómo hacer las cosas. Y aquí nos encontramos con que la resistencia es de tal envergadura, y por eso yo creo que el precio, por decirlo así, de la información es tan alto, que no me cabe duda que aquí se está escudando al primer mandatario finalmente, de lo que decían esos correos tan valiosos, que poco menos que nadie puede acceder a ello, y ni siquiera el propio organismo del Ministerio Público,
le colocan facilidades ¿Diputado? para ello. Muy extraño, y eso oculta algo, a mi juicio, evidente. Solo quiero hacer una pausa, si me permite, Sí. luego retomamos la comunicación inmediatamente porque nos vamos a las cercanías del Palacio de la Moneda. Ignacia Jiménez está ahí. Están realizando un operativo por un auto sospechoso. Ignacia, tú estás ahí en ese lugar. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Frecia, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, un vehículo que quedó mal estacionado en las puertas del Ministerio de Obras Públicas. Carabineros intentó varios momentos tratar de ubicar al dueño de este vehículo. Eso no se logró y se ha desarrollado ya un operativo del GOPE de Carabineros para descartar cualquier actividad sospechosa con este vehículo que está estacionado a las puertas del Ministerio, a pasos de la entrada del Palacio de la Moneda por calle Morandé. Incluso, Frecia, tuvieron que cerrar las oficinas centrales de Banco Estado que se encuentran aquí en calle Morandé con la Alameda. Es un vehículo color plateado que quedó estacionado en un lugar donde evidentemente no se puede hacer, es en calle Morandé, en la puerta del Ministerio de Obras Públicas, a las afueras de donde está el estacionamiento del Ministerio de Obras Públicas. Lo que ustedes ven en las imágenes de Cristian Álvarez a la distancia es justamente este vehículo. El personal del GOPE de Carabineros llegó hace algunos momentos hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda, para intentar descartar que sea alguna actividad sospechosa con este vehículo, porque la verdad es bastante extraño que haya quedado estacionado en este lugar. No se sabe quién lo dejó. Tiene pegado, sí, el vehículo en su capó una sticker, un logotipo que corresponde a una empresa de traslado de valores. Habría que ver si es que quizás esa empresa estaba haciendo algún trabajo al interior del banco, de las dependencias del ministerio, y dejaron mal estacionado este vehículo, o si corresponde a otra actividad que es lo que está intentando dilucidar en este momento Carabineros. Varios minutos estuvieron tratando de encontrar al dueño de este auto. Vimos cómo llegó en un principio Carabineros de la Dirección de Tránsito para intentar ver si es que encontraban al dueño. Eso no lo logran. Nosotros estamos acá en el Palacio de la Moneda, a las afueras, esperando una actividad de comandos por el apruebo. Sin embargo, esa actividad tampoco se pudo desarrollar acá en las puertas del Palacio. Producto de este operativo de Carabineros, se tuvo que cortar completamente el tránsito peatonal y vehicular en este punto para poder desarrollar lo que ustedes ven en las imágenes, que es este operativo del GOPE, Frecia, para intentar ver qué ocurre con este auto que está mal estacionado en plena calle Morandé, a pasos del Palacio de la Moneda, y que ha desarrollado todo este operativo policial. Y la verdad que genera bastante extrañeza que un auto haya quedado estacionado acá en plena calle Morandé, a las afueras justamente de lo que es el Ministerio de Obras Públicas. Exacto, bien insólito, pero vamos a seguir en todo caso atentos a lo que pasa ahí con ese operativo de Carabineros. Ignacia, en cualquier momento retomamos el contacto y nos cuentas en qué va ese hecho. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a retomar con el diputado Juan Luis Castro. Conversaba con nosotros a propósito de, varias polémicas, ¿no? Los correos del MinSal, que continúa ahí en la palestra de diputado. Pero por otro lado, le preguntábamos respecto a que se haya querido elegir qué tipos de información se iba a entregar, lo que usted lo consideraba también un poco insólito. ¿Qué pasa ahora con las declaraciones del exministro Mañalich cuando él dice que renuncia a su derecho a guardar silencio y dice que quiere declarar ante la justicia lo antes posible? ¿Eso no es colaboración por parte del ex secretario de Estado, cree usted? Gesto comunicacional de una especie de ofrecer una concesión de gracia que la verdad no corresponde, porque la justicia sabe en qué momento interrogar a los acusados. Todos sabemos que la máxima autoridad en una entidad que está siendo investigada es interrogado al final. Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque tienen que acumularse todas las pruebas, de modo que la contundencia de lo que se le pregunte y responda sea hasta el último de todo un proceso judicial. Entonces, ¿qué él anda ofreciendo? Y además acusando a través del gobierno que los persecutores son de izquierda, son comunistas, como lo dijeron durante la acusación constitucional, que ellos están frente a una especie de conspiración que busca perseguir una víctima, como es el exministro Mañalich. Me parece a mí que eso nunca lo habíamos visto desde el gobierno, tan orquestado, tan dirigido, sobre todo porque lo que corresponde es ir a buscar todos esos correos. El fiscal Armendáriz, que además es de excelencia, es un fiscal de larga trayectoria, de gran seriedad en nuestro país, no puede ser sometido a esta verdadera humillación de impedirle acceder a lo que corresponde que hagan. O sea, yo creo que esta operación del gobierno de encubrimiento, no solo de Mañalich, sino del propio presidente Piñera, lo digo derechamente, porque aquí
La gran fuente de duda es qué intercambió el presidente con Mañalich entre marzo y junio. Diputado. Porque ellos controlaban toda la pandemia y decían todo lo que había que hacer entre dos personas. Eso es lo relevante, pero no respecto a los ventiladores, no respecto a las Fuerzas Armadas, sino ¿Diputado? del número de casos y de los fallecidos, que es donde hay precisamente dudas razonables de que se manejó la información. ¿Y no considera razonable cuando el gobierno argumenta que aquí se trata de seguridad nacional o incluso de el propio derecho de los pacientes involucrados en esta información que pueden contener los mails? Jamás ha estado eso en la mente del persecutor, lo dicen los escritos además, porque toda la información confidencial de personas está aislada, segregada, está bajo reserva y custodia. Incluso le propusieron una fórmula en que se sacaran copias, hay una copia B de cada uno de los archivos, de cada uno de los correos, para que así una quedara en custodia, sin acceso a nadie, y otra fuera investigada de acuerdo a los criterios de la Corte Suprema. Pero ni eso quisieron aceptar. Entonces, francamente, es como cuando el ministro Mañalich, acuérdese usted, en marzo, abril, decía que la atención primaria de salud no podía saber los nombres de las personas por confidencialidad. Y hoy día sabemos que la atención primaria fue abandonada, la trazabilidad específicamente fue abandonada en aras de una supuesta confidencialidad que se iba a violar, que nunca ocurrió y que de hecho se ha intervenido la atención primaria desde junio en adelante. O sea, todos son excusas, a mi juicio, para determinar cuál era el núcleo del comando y de la información que sabemos por fuentes del Ministerio de Salud que fue ocultada o se hicieron horas de corte anticipadas para hacer calzar el discurso oficial del reporte diario con las cifras que eran acomodadas a esa realidad, y esto no lo digo yo, lo dicen los funcionarios del Ministerio de Salud, de Epidemiología, o también para manipular cifras de muertos y fallecidos que estaban en un doble registro que todavía, de hecho, se mantiene como tal, pero sin capacidad de poder transparentar la información. Todo eso es lo que investiga el Ministerio Público. Al Ministerio Público no le interesan los ventiladores, no le interesan los kits reactivos, no le interesan dónde estaban los policías. No, eso no es lo relevante, pero el nivel de obstrucción que se está haciendo a mí me parece que es altamente preocupante, asociado a esta forma de instalar al ministro de Salud como una especie de combatiente político, ¿verdad?, que sale a las trincheras a dispararle a distintas autoridades en una forma totalmente descuadrada al rol que le corresponde. Bien, diputado Castro, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Muy amable, Fred. Hasta pronto.